Hola a todos, un saludo a los estudiantes de medicina y de otras áreas de la salud, y bienvenidos a aprender y a entender la fisiología humana. En esta ocasión les voy a explicar cómo se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono en nuestros tejidos, y también cómo hacen para difundir a través de las membranas. Empezaremos por conocer cuál es la membrana respiratoria y cómo ésta va a estar conformada, ya que en ella es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Desde el alveolo al capilar pulmonar, vamos a enumerar las siguientes capas. Primero, tenemos la capa de líquido que tapiza el alveolo y contiene el surfactante. Segundo, el epitelio alveolar. Tercero, la membrana basal epitelial. Cuarto, el espacio intersticial. Quinto, la membrana basal capilar. Sexto, la membrana del endotelio capilar. Vaya, estas parecen ser muchas capas. Pues si supieran que el grosor de la membrana es de solo 0,6 micras. Lo que hace que los gases puedan difundir rápidamente y además son tantas que el área superficial es de aproximadamente 70 metros cuadrados. Imagina la pequeña cantidad de sangre que pasa por toda la superficie, aumentando aún más la rapidez con la cual difunden estos gases. Entonces eso hace que pensemos que hay ciertos factores que puedan facilitar o dificultar la difusión de los gases, y los vamos a estudiar de la siguiente manera. Primero, como mencionamos antes, está el grosor de la membrana. Este factor será inversamente proporcional a la difusión del gas. ¿Y qué significa esto? Esto significa que en los casos en los cuales aumente su grosor, como sucede en el edema de pulmón, en el cual aumenta la cantidad de líquido que hay en el espacio intersticial, va a hacer que disminuya la difusión. Y sucede lo contrario cuando el grosor de la membrana es el adecuado, pues eso facilitará la difusión. Ahora, como segundo factor, como ya lo mencionamos, está el área superficial de la membrana, y eso se refiere al número total de membranas respiratorias en los alvéolos. Por ejemplo, en los casos del enfisema pulmonar, donde muchos alvéolos confluyen y desaparecen, también lo hace el número de membranas, lo cual hace que puedan disminuir hasta 5 veces la difusión de los gases. Como tercer factor, el cual no hemos mencionado, está el coeficiente de difusión del gas, que a su vez va a estar determinado por dos más, que son la solubilidad del gas y el peso molecular del gas. La primera aumenta la difusión del gas, como lo vemos en esta fracción, lo cual la hace directamente proporcional. En cambio, la segunda es inversamente proporcional, lo que quiere decir que si el peso molecular del gas aumenta, la difusión disminuye y viceversa. Y por último factor tenemos la diferencia de presión del gas, en donde haremos especial énfasis, ya que de ahora en adelante explicaré cómo dependiendo de este factor es capaz de difundir un gas. Como principio tengamos presente que los gases se mueven mediante difusión, debido a la diferencia de presión que existe entre un punto A y un punto B, y que cada gas difunde de manera distinta por los tejidos. En el caso del CO2, este difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, y ya explicaré por qué sucede. Empecemos con el oxígeno. Él difunde desde los alvéolos a la sangre de los capilares pulmonares, debido a que la presión de oxígeno en los alvéolos es mucho mayor que la que hay en la sangre. Por lo tanto, él va desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Luego de pasar a la sangre pulmonar, este va a los tejidos periféricos, donde ocurre lo opuesto. La presión de oxígeno es mayor en la sangre capilar, por lo tanto, el oxígeno difunde a las células. En el caso del CO2, este aumenta en los tejidos periféricos, producto del metabolismo celular, por lo cual hace que la PCO2 sea mayor y este difunda de los tejidos a la sangre de los capilares tisulares. Este CO2 es transportado a los capilares pulmonares y este difunde de la sangre a los alvéolos, ya que la PCO2 de la sangre capilar pulmonar es mayor. Ok, entonces ya sabemos de manera general de dónde a dónde difunden los gases. Ahora analizaremos más detalladamente de cuánto es la presión que manejan los gases, lo cual hace que estos difundan. Entonces, ¿qué sucede en los pulmones? En los alvéolos existe una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, mientras que en el extremo arterial del capilar pulmonar la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Eso hace que se produzca una difusión neta de oxígeno desde los alvéolos a la sangre, igualándose de esta manera las presiones en el extremo venoso del capilar. Sin embargo, no toda la sangre proviene de los capilares pulmonares. Un 98% que llega a la aurícula izquierda procede de esta vía, pero un 2% proviene de la aorta, al pasar por la circulación bronquial, lo que hace que se denomine esto flujo de derivación.
Esta sangre tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, lo cual hace que al mezclarse con la sangre procedente de los capilares pulmonares, la presión de oxígeno disminuya a 95 milímetros de mercurio, la cual va a ser la misma presión que encontraremos en el extremo arterial de los capilares tisulares. Ahora veamos qué es lo que sucede en los tejidos periféricos. Aquí la presión de oxígeno a nivel intersticial en los tejidos es de 40 milímetros de mercurio, y la presión de oxígeno en el extremo arterial es de 95 milímetros de mercurio. Por lo tanto, debido al mismo principio, el oxígeno difunde del capilar a las células, igualándose en el extremo venoso del capilar. En el caso del CO2 es algo diferente, y este sigue la ruta opuesta al oxígeno. Como mencionamos anteriormente, el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, lo cual es una ventaja, ya que hace que las diferencias de presión que necesita para difundir sean mucho menores. Comenzaremos en los tejidos periféricos. Aquí la presión de CO2 en el intersticio tisular es de 45 milímetros de mercurio y la PCO2 en el extremo arterial del capilar es de 40 milímetros de mercurio, lo cual hace que con esta pequeña diferencia de presión el CO2 difunda de los tejidos al capilar. A nivel pulmonar, en los alveolos existe una PCO2 de 40 milímetros de mercurio y en los capilares pulmonares es de 45 milímetros de mercurio. Por lo tanto, este difunde de los capilares a los alveolos, igualándose las presiones en el extremo venoso del capilar. Entonces ya conocemos cómo y por qué se difunden los gases a través de las membranas. Pero la pregunta es, ¿cómo esos gases son capaces de llegar a las membranas? ¿Cómo ellos son transportados en la sangre? Comenzaremos hablando sobre el oxígeno. Este se transporta de dos maneras, un 97% unido a la hemoglobina y solo un 3% disuelto en el plasma. La hemoglobina tenemos que saber que es una molécula que va a estar compuesta por 4 cadenas que van a estar conformadas por una porción hemo que contiene la molécula de hierro y una globina. Esta porción hemo se va a unir mediante un enlace débil y de manera reversible al oxígeno. Su unión a la hemoglobina dependerá mucho de la presión de oxígeno. ¿Cómo va a ser esto? Cuando la presión de oxígeno se eleva, el oxígeno se une a la hemoglobina. En cambio, cuando la presión de oxígeno disminuye, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Para entender mejor este efecto, observemos la curva de disociación de la hemoglobina. En el eje de las X observamos la presión de oxígeno en la sangre y en el eje de las Y observamos la saturación de la hemoglobina expresada en porcentaje. La saturación de la hemoglobina no es más que el porcentaje expresado en la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina en la sangre. Sepamos que por cada 100 ml de sangre hay aproximadamente 15 gramos de hemoglobina y en cada gramo de hemoglobina puede unirse hasta 1,34 ml de oxígeno. Entonces, si multiplicamos los 15 gramos de hemoglobina por los 1,34 ml de oxígeno, tendremos un total de 20 ml de oxígeno que se encuentran en la sangre unidos a la hemoglobina, con una hemoglobina saturada al 100%. Ahora, conociendo este dato, volvamos a la curva. Si observamos la sangre oxigenada que sale de los pulmones y entra a las arterias sistémicas, esta va a tener una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, lo que corresponde con una saturación de oxígeno del 97%. En cambio, la sangre reducida o desoxigenada que vuelve desde los tejidos periféricos tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y corresponde con una saturación del 75%. Ahora veremos cómo varios factores pueden modificar esta curva. Sepamos que si la curva se desvía a la derecha, mayor oxígeno se liberará de la hemoglobina. En cambio, si la curva se desvía a la izquierda, mayor oxígeno estará unido a la hemoglobina. Estos factores van a ser el pH, el CO2, la temperatura y el 2,3-bifosfoglicerato. Empecemos con el pH. El pH arterial tiene un valor normal que va desde 7.35 a 7.45. Al disminuir este hasta un valor de 7.2, el cual es ácido, va a desplazar la curva a la derecha. Pero al subir el pH a un valor de 7.6 alcalino, él va a desplazar la curva a la izquierda. Además de las modificaciones del pH, los otros tres factores desplazan la curva a la derecha, los cuales son el aumento del CO2, el aumento de la temperatura y el aumento del 2,3-bifosfoglicerato. El aumento del CO2 y de los iones hidrógeno en la sangre desplazan la curva a la derecha y por lo tanto se libera más oxígeno a los tejidos y mejora la oxigenación de la sangre a nivel pulmonar, lo cual se denomina efecto Bohr. Entonces este efecto Bohr vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando estamos en los tejidos periféricos, la cantidad de CO2 y de hidrogeniones aumentan debido al metabolismo celular, como mencionamos anteriormente, lo que hace que la PCO2 también aumente. Este aumento hace que la curva se desplace a la derecha y se libere mucho oxígeno a la célula. Eso es el efecto Bohr.
En cambio sucede lo contrario cuando estamos en los alvéolos pulmonares. Aquí el CO2 difunde de la sangre a los alvéolos, disminuyendo así los niveles de PCO2 y hidrogeniones en la sangre. Esta disminución hace que la curva se desplace a la izquierda y se una más oxígeno a la hemoglobina, aumentando así la oxigenación en la sangre del capilar pulmonar. Y como último factor hablaremos del 2,3-fosfoglicerato. Este mantiene la curva desplazada ligeramente a la derecha todo el tiempo, lo cual permite un adecuado transporte de oxígeno en los tejidos periféricos. Y en situaciones de hipoxia prolongada, el fosfoglicerato aumenta mucho en cantidad, haciendo que se libere mucho más oxígeno a las células, siendo esto beneficioso en estos casos. Ahora, repasando, ya conocemos las dos maneras por las cuales se transporta el oxígeno en la sangre, unido a la hemoglobina y disuelto en el plasma, siendo la primera la más importante, la cual va a depender de varios factores para que se libere o no el oxígeno de la hemoglobina. Ahora hablaremos del CO2, y este se transporta de diferentes maneras en la sangre y depende mucho del equilibrio ácido-base. Se va a transportar de tres maneras: un 70% en forma de bicarbonato, un 23% unido a la hemoglobina y un 7% disuelto en el plasma. La forma principal en la cual se transporta es en forma de bicarbonato y se produce por el proceso que voy a explicar a continuación. El CO2 se combina con el agua en la sangre y forman ácido carbónico por acción de una enzima que es la anidrasa carbónica. El ácido carbónico, una vez formado, como es un ácido débil, se disocia fácilmente en hidrogeniones y en bicarbonato. La mayor parte de esos hidrogeniones se combinan con la hemoglobina, sirviendo esta como un amortiguador, y la mayor parte del bicarbonato difunde al plasma, cambiándose por iones cloruro que entran al eritrocito. Como segunda manera, el CO2 también puede unirse a la hemoglobina, pero lo hace por su porción amino, formando carbaminohemoglobina. Esta unión es reversible, lo que hace que el CO2 se libere fácilmente de la hemoglobina. Y esto sucede a nivel pulmonar debido a que el PCO2 es menor que en la sangre del capilar pulmonar y se libera el CO2 finalmente a los alvéolos. Este desplazamiento del CO2 ocurre por un proceso denominado efecto Haldane, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Como lo hace el efecto Bohr en los tejidos periféricos, el efecto Haldane ocurre en los alvéolos. Cuando el oxígeno que viene de los alvéolos se une a la hemoglobina, el CO2 se desplaza rápidamente a los alvéolos. ¿Pero por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la hemoglobina, al unirse con el oxígeno, se vuelve un ácido más fuerte y tiende a liberar mucho CO2 a los alvéolos. La hemoglobina, por ser un ácido más fuerte, tiene menor afinidad por el CO2 y a su vez esta mayor acidez hace que se libere muchos hidrogeniones a la sangre y estos se unan con el bicarbonato y por acción de la anidrasa carbónica formen ácido carbónico de nuevo, el cual se vuelve a disociar en CO2 y agua. El agua va a la sangre y todo el CO2 es liberado finalmente en grandes cantidades a los alvéolos. De ambas maneras, debido a este efecto, el CO2 se desplaza a los alvéolos para ser expulsado durante la expiración. Entonces, culminando este capítulo, este fue todo el tema de transporte de oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos. Ahora vamos a repasar brevemente qué fue lo que discutimos hoy. Primero hablamos sobre qué es la membrana respiratoria y cómo está conformada anatómicamente. Después hablamos sobre los factores que modifican el paso de los gases a través de las membranas. Luego hablamos del efecto que ejerce la diferencia de presión en los diferentes tejidos y cómo modifican la difusión del gas. También hablamos de cómo se transportan el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Hablamos también de la curva de disociación de la hemoglobina y definimos lo que era el efecto Bohr y el efecto Haldane y su importancia en el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. Bueno chicos, esto es todo por hoy, me despido de ustedes, espero que este video haya sido de mucha ayuda en su aprendizaje y en el estudio de la fisiología humana. Éxitos a todos.